Estos días se publicó en varios diarios nacionales el trabajo hecho en Marco Juárez por la Universidad de Río Cuarto de daño genético en personas, puntualmente niños expuestos a plaguicidas. Y bueno, resultados contundentes como ya había pasado en adultos, donde los niveles de daño genético, o sea, daño en el material genético, en el ADN, muy por encima de lo que fue usado como testigo en la ciudad de Río Cuarto, que son personas que viven a kilómetros del campo. Es un estudio interesante, ya que los chicos como factor predictivo es importante, sería el estándar protectivo que uno debería usar, los niños más aún las embarazadas, digamos, cualquier cosa que uno pueda estar expuesto habría que trabajar ahí, cosa que no se hace. Y bueno, la verdad que es un poco, si bien este tema de encontrar un daño genético en los chicos es reversible si vos lo dejás de exponer al chico a la sustancia que te lo está provocando, pero si lo seguís exponiendo, eso puede llevarte a tener un poco predictivo respecto a daños crónicos en el transcurso de la vida que se puede presentar años después o décadas después de la exposición que tuvo una persona a eso. Es un trabajo interesante porque en el chico es más fácil, no se saca sangre, se saca de saliva, es el primer trabajo del país que se ha hecho acá en Marco Juárez, había en otros lados pero acá no se había hecho nunca. Es interesante porque el chico tiene lo que se denomina menos sesgos o menos factores de confusión porque no tenés que andar haciendo como en el adulto que tenés que preguntarle si fuma, si no fuma, si bebe alcohol, si no bebe alcohol, si toma medicamento para la presión, para la tiroides. El chico en ese sentido está menos expuesto. Y bueno, y otra cosa que arrojó también en la valoración clínica de esos chicos es que a 500 metros del campo, los chicos que viven a más cerca del campo tienen mayor daño que los que viven a más de 500 metros. Que eso también ya se había visto en otros trabajos donde se hacen en escuelas, que se hicieron por ejemplo en las escuelas que están cerca del campo, no de campo, escuelas que en una ciudad están cerca del campo y escuelas que están más lejos del campo, y también se había encontrado esos resultados, y ya no como daño genético, sino también en lugares como pasó en Santa Fe, en San Jorge, el mismo porcentaje de aumento, que es un 38-40% de la gente que vive más cerca del campo de patologías, cuando estuvo en San Jorge, una zona de 800 metros de exclusión, digamos, entre la separación de donde vive la gente y el campo, se habían reducido a un 38% las consultas médicas. Y esto también, o sea, te doy el ejemplo de que todo da vuelta en lo mismo, y una cosa a tener en cuenta, no es la solución de fondo, pero las distancias entre campo y ciudad hay que respetarlas un poco más. Este trabajo del que se publicó ahora se realizó hace unos años atrás. ¿Cuántos casos tuvo? ¿Cuánta gente estuvo involucrada en el trabajo? Participantes fueron niños de 7 a 14 años, de 5 a 14 años, 70 chicos, donde así diseminados en todo Marco Juárez. Se buscó en realidad a más de 800 metros y a menos de 800 metros. Lo ideal es 1000 metros, pero en Marco Juárez cuesta mucho hacer estudios a más o menos 1000 metros porque de este a oeste Marco Juárez tiene 2400 metros entre campos. Entonces cuando vos te vas 1000 metros y 1000 metros te quedan 400 metros entre 9 de julio y Tucumán, una cosa así, donde vive muy poca gente y sobre todo chicos, ¿no? Tuvimos que tomar 800 metros para poder encontrar chicos y fue hecho a finales del 2013. Lo que pasa es que se publica ahora porque se pueden dar los datos porque se ha publicado en una revista científica y bueno, y ese es el argumento, que hasta que no se publique no se pueden dar los datos. Se le dio en su momento a la gente que participó en una reunión que hubo en el auditorio de la cooperativa. En este caso participó Marco Juárez del estudio comparativamente con Río Cuarto, y también hubo otras ciudades que entraron en este estudio, o solamente fue un comparativo Marco Juárez-Río Cuarto. No, el estudio, o sea, hay comparativos con otras ciudades que siempre da lo mismo, inclusive ya te digo, se había hecho en adultos, pero este puntualmente fue en Marco Juárez. A esto le sumás, y para hablar de estos últimos meses, que el sábado fue presentado en Monte Maíz el estudio que se hizo en la Universidad de Córdoba, donde mostró realmente datos alarmantes. También Monte Maíz tiene una situación muy especial, tiene 5 plantas de silo dentro del pueblo, tiene 22 depósitos agroquímicos y de máquinas dentro del pueblo, tiene unos problemas mucho más severos que Marco Juárez. Mientras el pueblo es más chico, está más en contacto y menos importancia se le dan esas cosas, tienen más problemas. Pero es una referencia importante todo lo que se encontró. Y la otra cosa a tener en cuenta en esta época es que salió la parte de la que trabaja en cáncer, que se llama IARC, que depende de la Organización Mundial de la Salud, determinó, como ya se venía pensando hace muchos años, que el glifosato es posiblemente cancerígeno, una clasificación 2A. Y posiblemente, no, probablemente cancerígeno, perdón.
la posible es más abajo. Probablemente cancerígeno. El término probable no es un término literal, como decimos nosotros, lo que es probable. Probable significa que hay pruebas, de 4 pruebas que se hacen para determinar el grado de cáncer que provoca un producto. El glifosato dio en los 3 más importantes, en células humanas, en daño genético en animales y en estudios también en personas. Entonces, si vos ponés todo eso, no hace más que demostrar lo que desde la observación, desde el sentido común, veníamos ya prácticamente 15 o 18 años, venimos hablando muchas personas de que esto no es lo más importante, pero es un tema importante. Y en cuanto a qué hacer, acá está pasando y debe pasar, empezar a convivir un poco mejor entre el campo y ciudad. Para eso ya información hay que trabajar en forma intersectorial, que tampoco se está haciendo, y empezar a tener gestión con todo trabajo. Y acá nos quedamos en información. Ni se está trabajando en forma intersectorial, ni está habiendo gestión desde hace años. Y bueno, y ya hilando un poco más fino, yo creo que uno de los primeros pasos, probablemente hay personas que debamos dar el paso al costado, donde me incluyo, ¿sí? Sobre todo personas, y del otro lado también, que han estado en los últimos años o los últimos meses, si vos querés, plasmando un montón de cosas como ciertas y que no resistirían archivos si hubiera, como yo te decía por el micrófono, las cosas, que las macanas que han estado diciendo. Entonces, empezar por reconocerlo al problema. Ya información, mira, la gente que trabaja en esto está cansada, porque no hay un solo lugar donde no encuentre lo mismo, ¿sí? Entonces, y es entendible, porque cuando vos decís, estudiamos las células de la mucosa bucal de un chico, 1000 células por chico, tienen horas de trabajo, ¿sí? O el tipo que estudiaba, que hablaba en Montemaí, el químico de La Plata, estudiando los químicos hasta las 2 o 3 de la mañana, quedándose, ellos no ganan plata por eso, estudiando qué encuentran en el agua, qué encuentran en la tierra, qué encuentran en los seres humanos. O sea, hay un trabajo, no tienen más ganas, a todo le da lo mismo. Entonces, información ya está, ya se sabe lo que provoca y hay una estrechísima relación entre un montón de enfermedades. Entonces, hay cosas que no las vamos a cambiar nosotros, como te he dicho alguna vez. Acá hace falta un debate a nivel nacional, que en este tema productivo no hubo, el único debate fue económico, que fue la ley 125, no hay un debate realmente de hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, y nosotros como comunidad creo que tenemos herramientas para minimizar este impacto, empezar a convivir un poco mejor, algunas cosas más fáciles que otras más complejas, pero hay que sincerarlo al problema, trabajar intersectorialmente, que alguna vez se ha intentado, y empezar a tener un poco de gestión, o sea, dejar plasmado lo que se haga de una vez por todas. Y bueno, y si tenés que ir al terreno de las propuestas, ¿cuál sería la propuesta más allá de eso de yo debería dar un paso al costado, como dijiste recién? Mirá, yo creo que hay cosas sencillas como esta naturalización de los productos químicos, entre ellos el glifosato, que si vos 3 años atrás, las cosas que decían, que pasaba, que no pasaba, fíjate dónde llegamos, ¿no es cierto?, que es cancerígeno. Esa naturalización que hace que no solo el productor, cualquier persona lo use en la vereda, en el patio de su casa, en plaza, o sea, empezar hay ordenanzas que dejan sentado que vos no podés usar productos químicos en la vía pública. No te van a poder controlar el patio, pero sí podés controlar. Y hay un montón de terrenos que si vos te fijas ahora, más se nota en verano y ahora todavía, como están amarillos, como se usa el glifosato. Rever el tema de una vez por todas, el tema de depósitos, que ha habido voluntad de mucha gente de irse, pero bueno, no ha habido por parte del municipio en estos 15, 18 años un lugar donde te digan, bueno, te tenés que ir, pero andate al lado, o sea, porque ahora venimos con que los tiempos no son fáciles económicamente para trasladar, las pocas plantas de acopio que quedan, algunos depósitos de máquinas que están en lugares clave, que yo las sigo viendo al frente de escuelas y una serie de cosas, máquinas que se lavan máquinas, se guardan máquinas usadas, o sea, empezar a restringir eso sería la parte más fácil. Y después, de una vez por todas, darle alrededor de la ciudad, alrededor del eje urbano, zonas que son un poco más complicadas que otras, como en el noreste, buscar bueno, en todo, porque la verdad que hay lugares que han quedado con la nueva ordenanza también muy cerca, por más que estén en otro lado, y la verdad que es muy cerca la distancia que han quedado entre campo y ciudad, y eso hay que trabajarlo también con propuesta, porque obviamente que al productor le tenés que dar una propuesta. No podés hacer esto, pero bueno, ¿qué es lo que podés hacer? Ahí ya es más agronómico y creo que bueno, va a haber que trabajar en eso.